Hola, hola, buena tarde. Hola, querida Lucy, te saludo con mucho gusto y saludo también a toda la audiencia, a todos y a todas. Mi nombre es Viviana Pérez, soy integrante del Centro CIMI de Salud Emocional por parte de Farmacias Similares y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la maestra Lucía Porfirio Damaso. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los retos en el cuidado de la salud mental a partir de la pandemia del COVID-19. Lucy nos está haciendo favor de acompañarnos el día de hoy y compartirnos de su experiencia, de su conocimiento. Lucy, es un gusto para mí tenerte aquí en el programa. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y te saludo con mucho cariño de conocernos desde hace muchos años y de compartir muchas experiencias de diferente índole. Y pues les invitamos a que se empiecen a comunicar. Vamos a estar acá platicando durante todo el programa acerca de este tema. Les pedimos que visiten nuestra página de internet www.simisae.com.mx y que se comuniquen al número telefónico de atención gratuita a nivel nacional y a veces también internacional al 800-911-3232 y que le den like a nuestra página de internet, a Simichat, donde pueden encontrar otros programas de interés común. También contamos con algunas publicaciones y artículos que pueden encontrar en nuestra página de Simisai. A lo largo del programa les pedimos compartirnos sus dudas, comentarios, experiencias durante la pandemia o cualquier pregunta que le quieran hacer a la especialista el día de hoy para que lo podamos compartir al aire. Y pues le doy la cordial bienvenida a Lucy. Ella es psicóloga clínica, es terapeuta individual, familiar y de pareja. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la atención psicológica vía telefónica, es tallerista, conferencista, ha colaborado con Grupo Gire y es fundadora del espacio bienestar.com, así lo podemos encontrar en redes sociales y ella ya nos estará contando un poquito más de este proyecto. Bienvenida, Lucy. Hola Vivi, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contenta efectivamente de estar ahora contigo, compartiendo nuestras experiencias y sobre todo, bueno, también compartiendo y promoviendo la salud mental con el público en general. Y pues de antemano, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Lucy. Este tema de la salud mental en relación a la pandemia por COVID-19 ha implicado o ha tenido relación con muchas cosas, Lucy, tanto en la parte emocional, psicológica, como la parte financiera, la cuestión de incertidumbre, el cambio en la rutina que tuvimos, el cambio tan drástico que tuvimos en el estilo de vida, el cambio en las actividades, algunos grupos sociales afectados de diferente manera, como niños, niñas, adolescentes, a nivel laboral, escolar, en todos los ámbitos hubo un cambio y una afectación. Yo recuerdo hace 2 años que cuando inició todo esto se nos decía va a tardar unas semanas, ¿no? Después se extendió a un mes, pasaron 2 meses, pasaron 6 meses y entonces, pues, ya no era viable decir tampoco en qué fecha iba a terminar, porque, pues, ahora se ha extendido o se extendió prácticamente 2 años. Algo de lo que te quiero empezar como a preguntar respecto a este tema es, ¿cuál fue el panorama en materia de salud mental a partir de que se determina que hay emergencia sanitaria? Desde tu experiencia clínica, lo que has escuchado también en la atención telefónica, ¿qué fue lo que empezaste a escuchar con mayor frecuencia? ¿Qué fue aquello que llamó tu atención? Bueno, de primera instancia, pues efectivamente mucha incertidumbre, ¿no? A veces hay personas con cierta emoción así de, ay, ¿y ahora qué? Emoción de, pues vamos a descansar, ¿no? Así nos mandan a cuarentena y es así como que vamos a descansar, pero por supuesto con mucha incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Porque no había efectivamente un tiempo definido. Al principio, pues era así como de incertidumbre, pero conforme fue pasando el tiempo, definitivamente empezó a haber mucho estrés, eh, mu mucha angustia, mucha ansiedad, que es lo que más me ha tocado, y más después de casi medio año, un año, pues empezaron a desarrollarse algunos, digamos, eh, algunos trastornos
como, pues sí, o sea, principalmente a mí me tocó el trastorno obsesivo compulsivo, pero sin duda, pues muchos trastornos más, ¿no? Pero justo, pues la ansiedad y todos los síntomas que implica lo que es un estrés postraumático, que aunque no podríamos hablar de postraumático porque el trauma todavía no había pasado, pero bueno, pues ya se estaba generando estos síntomas bastante fuertes, ¿no? Que en algún momento, bueno, igual les puedo mencionar como algunos, pues mucha irritabilidad, tristeza, miedo, falta de motivación, desesperanza. Definitivamente nos vino a mover mucho esto de la pandemia, ¿no? Y cada etapa, o sea, tuvo como muchas etapas. Les comento que al principio fue como la incertidumbre, a veces como hasta la emoción de, ah, sí, claro, vamos a descansar, porque además empezó como en las vacaciones de Semana Santa y vamos a estar en Ujú. casa. Luego cuando se entra a la escuela o al trabajo es así de, pero ¿cómo le vamos a hacer? Como la adaptación del trabajo en línea, del estudiar en línea, entonces era como de, ay, no sé qué hacer, ¿no? Había mucha frustración porque además tuvimos que adaptarnos a esta parte de la tecnología, pero lo más importante de todo esto es lo que implica desde nuestra salud. Estaba siendo amenazada dos partes importantes de nuestro ser como humanidad. En primera instancia, la socialización y en segundo momento, la respiración. O sea, el COVID que decían ataca directamente a las vías respiratorias es como poner un poco en riesgo, un mucho en riesgo nuestra vida. La importancia de respirar y bueno, pues de ahí se desatan, les comentó, todos estos trastornos. ¿Consideras que se dio alguna especie de qué interesante esto que comentas, la verdad no lo había pensado de esta manera y tienes toda la razón, tanto la respiración como la vida misma estaban pues en juego y no solo la perder la vida, nuestra propia vida, sino la vida de personas cercanas, allegadas a nosotros y a nosotras, ¿no? Em, Te quiero preguntar acá, ¿consideras que se perdieron cosas aparte de vidas humanas? ¿Consideras que hubo un duelo, por ejemplo, de perder la rutina, de perder como lo que conocíamos, que era pues nuestra vida habitualmente? ¿Consideras que hubo una pérdida incluso de la tranquilidad? Sin duda, Vivi, creo que hubo muchas pérdidas y todas las personas, yo sí creo que todas en general, como las personas como en general, hemos perdido algo, ¿no? Perdimos hasta cierto punto como esta libertad, ¿no? Libertad, la socialización, de compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, el trabajo, hay mucha gente que también perdió el trabajo, los chicos, bueno, a mí me tocó con niños pequeños que perderse la etapa infantil de ir con sus amiguitos, con sus compañeros maestros, esta libertad de correr, de brincar, de como en las casas no hay, en algunos lugares pues no hay mucho espacio, ¿no? Eh, la libertad de como de decidir hoy qué hago con mi tiempo cuando no se podía hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues claro, todos, yo creo que todas las personas tuvimos algo, perdimos algo, ¿no? No es lo mismo que yo diga, me quedo encerrada en mi casa porque yo quiero, a decir, tengo que quedarme encerrada en mi casa, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, perdimos, tú decías algo bien importante, nuestra tranquilidad, porque había Ujú. mucho miedo, mucha incertidumbre y con eso no se vive tranquilo. Perdimos mucha calidad de vida y bueno, pues dentro de todo perdimos algunos amigos, algunos familiares y que es como lo más fuerte, digo, todo es muy fuerte, pero lo que me refiero es como lo más visible, tangible, ¿no? Pero sí, hubo muchas pérdidas y creo que todavía seguimos en duelo. Totalmente de acuerdo. Incluso ahorita que te estaba escuchando, recordaba el comentario de un buen amigo mío que seguramente nos está escuchando en este momento
platicábamos acerca de la pandemia y me decía que en su edad ya no iba a contar los últimos 2 años, ¿no? Que los Sí, últimos 2 años no contaban. Y dije: "Ah, bueno", me decía: "Ya no voy a contar estos 2". Y he escuchado, no solo a este amigo que seguro nos está escuchando ahora, que le mando un saludo, he escuchado a otras personas incluso bromear con este tema, ¿no? Como decir: "Estos 2 años no pasaron". Y bueno, me pregunto cuando, comentan esto, ¿qué habrá pasado la persona en esos 2 años? Porque fue una experiencia diversa. Seguro aquí en el programa vamos a tocar varios puntos importantes e interesantes de lo que pasó durante este tiempo de pandemia, pero seguro no nos alcanza el programa para mencionar todas las situaciones diversas que ocurrieron. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué tan común se ha vuelto en tu práctica clínica escuchar situaciones como miedos, temores relacionados con el contagio, ansiedad, trastornos del sueño, a raíz, o relacionado con la pandemia por COVID-19? bastante, bastante, sobre todo podría decir a mitad de la pandemia, ¿no? Había mucha ansiedad. Digo, ahora todavía la sigue habiendo, pero en diferentes aspectos. En ese momento, justamente porque eh, el contagio, la pérdida de la vida, muchos miedos así de, ay, es que, ¿qué tal si no amanezco? ¿Qué tal si ya me dio COVID? ¿Qué tal si le da a mis seres queridos? ¿Qué tal si ya no vuelvo a ver a mis amigos? ¿Qué tal? Y justo cuando había como estas pérdidas que alguien se iba, eran, no, o sea, no puede ser, ¿no? Había un miedo, ¿no? Cada vez que alguien se enteraban como que falleció el vecino, el amigo del amigo y así sucesivamente, pues era generar más miedo porque justo no había una despedida, porque además ni podían ir en muchas ocasiones a la despedida, entonces nos costó mucho trabajo asimilar, o sea, asimilar esos fenómenos que estaban pasando en ese momento, y entonces eso generaba mucha más ansiedad, miedo, incertidumbre, mucha depresión, y de repente sí llegaba hasta esta, pues ya, o sea, como así vamos a vivir, como no había un tiempo definido, pues era más así como de, pues ya, la desesperanza perdida un poco. ¿Consideras que en ese tiempo el impacto, la influencia de las redes sociales también tuvo que ver con el malestar emocional? Porque, bueno, de pronto estábamos viendo que en grupos de WhatsApp, en diferentes plataformas, en diferentes páginas, se estaba compartiendo información muy diversa, ¿no? Y en algunos casos videos, en otras mensajes conspiracionales. ¿Qué opinas? ¿Cómo esto impactó al bienestar emocional, a la tranquilidad? ¿Qué fue lo que tuviste desde la práctica clínica, desde lo que ibas escuchando, incluso desde lo que ibas sintiendo, ¿no? Porque seguramente que como profesionales de la salud mental también vamos teniendo contacto con mensajes y videos que también nos pueden impactar emocionalmente. Claro, sí, definitivamente las redes sociales tienen como dos, como en todo en esta vida, tienen sus dos polos, ¿no? Por un lado, justo de por sí había mucha incertidumbre, mucho miedo y demás, y entonces a veces había tanta información y bueno, eso sí depende de cada persona, pero generalmente nos vamos como a lo más negativo, así de, ay, ya está pasando esto, ¿no? Incluso justo antes de que llegara aquí a México, ¿no? Lo que se veía en otros países, entonces ya se imaginaban así nuestro país, ¿no? Súper catastróficamente, ¿no? No estoy minimizando lo que sucedió, sin embargo, justo se generaban como información, a veces, muchas veces falsa, ¿no? Y bueno, eso generaba mucho malestar, mucho miedo, incluso hasta muchas peleas. A mí me llamaba la atención cómo esta irritabilidad, el querer tener la razón, generaba pues estas peleas muy fuertes, ¿no? Porque además no sabíamos cómo sacar el estrés, entonces cuando se presentaba esa posibilidad, bueno, en redes sociales, cómo se peleaba, ¿no? Cómo se insultaba entre todas las personas, ¿no? Entonces, definitivamente hubo un impacto en ese aspecto negativo, pero también creo que las redes sociales apoyaron mucho para esta parte positiva, ¿no? Donde empezaron a generarse nuevas personas emprendedoras que repartían víveres, Ujú. que hacían trabajos no sé, entregar
regalos, cosas así que me pareció bonito y por supuesto, pues el estar en contacto con amistades, familiares, que a veces aunque no podíamos hablar, porque muchas veces hablar era muy liberador, pero muchas veces también ya no queríamos hablar de nada, o sea, mucha gente me decía, Lucy, es que ya ni quiero hablar con nadie porque ya no tengo de qué hablar, ¿de qué hablo? ¿No? Y entonces creo que sirvió mucho por el saber cómo a través de Face, a través de redes sociales, estados de WhatsApp, así cómo estaba la persona. Y ahorita que te estaba escuchando, me vino a la mente que, bueno, ya lo pensaba desde la pandemia, pues la gran importancia y la gran labor que se hace desde las líneas telefónicas en atención psicológica. La verdad es que este es un recurso que me parece que jugó un papel esencial y súper importante em, en estar al alcance de mucha gente, de muchas personas, incluyendo personas que se encontraban en otros países, en otros estados y que tenían la necesidad de hablar con alguien. A mí me parece que durante esta situación, durante esta emergencia sanitaria, todas las personas en algún momento posiblemente nos encontramos ante la necesidad de hablar con alguna persona, de hablar, de recibir apoyo psicológico, de expresar los temores, los miedos, la circunstancia en particular que estaban atravesando, porque como bien dijimos, la experiencia de la pandemia es una experiencia diversa y había que escuchar incluso cada caso. Por aquí ya vi que nos están comentando. En el próximo bloque vamos a retomar algunas de las cosas que nos mencionan muy interesantes de lo que les ocurrió durante la pandemia eh, y que nos puedan también como de pronto compartir qué hicieron para salir de esa situación, cómo lo resolvieron. Pues bien, antes de irnos a corte, les invito a que nos llamen si se están identificando con el tema, si hay algo que estén detectando de lo que ocurrió en su propia experiencia, comuníquense por favor a nuestra línea telefónica que es gratuita, está funcionando los 365 días del año, las 24 horas del día, al número 800-911-3232. Vamos a un corte, Lucy, y volvemos. Claro que sí. Gracias. Estamos aquí. Querida Lucy, querida audiencia, estamos de vuelta. El día de hoy estamos platicando acerca de los retos en el cuidado de la salud mental a partir de la pandemia por COVID-19. Nos acompaña mi querida colega, amiga, la maestra Lucía Porfirio Dámaso. Nos está compartiendo mucho de su experiencia en el ámbito profesional y clínico. Les invitamos a que nos sigan consultando. Si tienen algo en particular que consultar, se comuniquen a nuestro número telefónico al 800-911-3232. Algún psicólogo o psicóloga va a atender de inmediato la duda que tengan. También contamos con atención psicológica vía correo electrónico y por medio de chat. Pueden visitar nuestras redes sociales en la página de Simisae o bien pueden ingresar directamente a nuestra página de internet www.simisae.com.mx. Continuamos con el tema y nos quedamos hablando un poco de la importancia y lo mucho que han sido de utilidad, sobre todo durante esta emergencia sanitaria, las redes de apoyo y sobre todo líneas telefónicas de atención psicológica, donde vamos a encontrar pues un apoyo, una escucha pues inmediata y poder como en ese momento brindar alguna alternativa de acción a la persona que esté presentando pues alguna situación en particular. Y un poco te quiero preguntar, Lucy, nos quedamos en el bloque anterior y una duda que tengo es, ¿hay personas que previo a la pandemia ya presentaban problemas de ansiedad, depresión, estrés, am, estrés laboral, burnout, o que presentaban ya incluso alguna situación?
como adicción, violencia o alguna problemática en particular, ¿cómo afectó a estas personas que ya traían una problemática el estar en una emergencia sanitaria? ¿Cómo fue el impacto para personas que ya traían una situación desde antes? Pues en general, digo, no podemos decir todas las personas, pero en general creo que vino a aumentar. Yo siempre comento, la pandemia vino a magnificar lo que ya traíamos. O sea, ya traíamos cosas, pero la pandemia vino a magnificar en gran manera. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de las personas que ya tenían como algún trastorno, de repente ya tenían como rutinas, ya tenían cómo sobrellevar, no sé, por ejemplo, hacer ejercicios, salir, compartir con otras personas, terapias grupales, cosas así, y de repente, ya no se puede, ¿no? Y entonces todo eso, pues de verdad se necesitaba mucha creatividad para poder enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Y en las adicciones de la misma manera, o sea, es como ya había personas que ya tenían como, pues, ciertas dependencias, igual, ¿no? Aumentó en gran manera. Sí, también quiero mencionar que hay personas que justo, yo siempre también lo decía a veces en broma, pero a la vez muy en serio, decía, ay, la pandemia es como un retiro muy, muy largo, porque de verdad nos puso muchos retos, muchos retos. Y también sí quiero mencionar, Vivi, que sí hay personas que dentro de esto buscaron como las alternativas, fueron súper creativos y buscaron formas de enfrentar, pero en general sí, magnificó de gran manera los trastornos, las dependencias, la violencia, ¿no? La violencia de verdad, la intolerancia aumentó mucho, ¿no? Totalmente. Lucy, sé que desde hace varios años te desempeñas dentro del ámbito de la psicoterapia familiar, aparte de la individual y de pareja. Em, ¿Cómo fue que esta situación empezó a impactar en la convivencia diaria? Porque empezamos a pasar mucho tiempo en casa, es decir, se revirtió una situación. Digo, no todas las personas, pero ¿qué pasa con esta parte de empezar a estar más tiempo en casa, estar todo el día, toda la semana, y no estar saliendo a tener otras actividades? ¿Cómo esto impactó, y no solo en el entorno familiar, también en el entorno social? Desde la relación con vecinos y vecinas, desde problemáticas de violencia comunitaria, ¿no? Desde cuestiones en donde, pues, si ya había una situación en algún edificio, en alguna vivienda, se intensificó porque empezamos a pasar, pues, todavía más tiempo, y había una convivencia, pues, que por lo menos antes se iba ahí como equilibrando con los tiempos que salíamos a hacer otras actividades. Sí, fue muy impactante, como lo comento, quizá en un principio era como la emoción de, ay, sí, vamos a estar, ¿no? Juntos, a, a convivir, pero en realidad había muchas familias que no se conocían, las rutinas nos han absorbido, ¿no? Como seres humanos, como sociedad, y de repente ahora tenemos que convivir, ¿no? Efectivamente, al menos en situaciones muy graves como justo que a mí me preocupaban mucho de violencia, pues al menos había personas que a lo mejor tenían sus espacios y de repente tener que estar todos juntos era definitivamente de mucho riesgo. Luego, bueno, pues al no conocernos, había muy poca tolerancia y yo encontré en muchas familias como muchas peleas, estas dinámicas de, ay, es que tú te cuidas demasiado o es que tú eres súper exagerado y viceversa, es que tú no te cuidas, nos estás exponiendo. Entonces, no, bueno, había unas peleas así fuertes, fuertes, que definitivamente, otra vez, ¿no? La comprensión, la tolerancia, toda esta parte de verdad disminuyó demasiado, ¿no? Entonces, definitivamente hubo un gran impacto, no sé tú, pero yo supe justo de muchos divorcios, ¿no? Sí. Eh, y pues muchas separaciones, pero claro, ahorita lo que estamos hablando es en general. También seguro, y si alguien nos está escuchando, seguro que alguien lo vivió de una manera muy, muy diferente, ¿no? Y está lindo que podemos como compartir nuestras diversidades, nuestras formas de vivir, pero en general sí hubo mucho conflicto en ese aspecto, ¿no? Hasta en la comida, ¿no? Es que a mí me gusta más hacerla de esta manera, pero a ti de esta otra manera, el que hacer, o sea, no, fue así, mucha lucha, ¿no?
Comprendo. Y bueno, tocando este punto de lo que viviste durante la experiencia clínica, Lucy, ¿cómo tuviste que adaptar tu práctica clínica a las condiciones de la pandemia? Porque implicó, pues, muchas cosas, ¿no? Desde adaptarnos a la parte virtual Ajá. hasta, pues, empezar a trabajar con recomendaciones muy específicas para evitar que la parte de la incertidumbre o angustia se desbordara. Cuéntanos un poquito cómo estuvo variando ahí tu práctica clínica. Bien, bueno, efectivamente, bueno, yo digamos, desde el 2006 ya tengo como un trabajo de brindar asesoría vía telefónica, pero es asesoría, no es lo mismo que una terapia. A partir del 2016 colaboro con Gire y entonces ahí empecé a brindar terapia en línea, igual por videollamada y vía telefónica, pero por supuesto que solo lo hacía con personas que vivían en otro estado, ¿no? O en otro país. Sin embargo, pues ahora con la pandemia tuve más sesiones en línea, ¿no? Eso es una manera, pues fue una adaptación que también al principio me costó un poquito de trabajo porque me gustan más las terapias presenciales, aunque ya tenía cierta práctica, digámoslo así, pero pues me fui también como adaptando y lo más importante también, invitando a otras personas, empecé a hacer Facebook Lives justamente para que la gente pudiera darse cuenta que había otras alternativas, porque de repente había otra vez, ¿no? Mucha desesperanza de ¿a dónde voy? ¿Quién me va a recibir? Y es que no es lo mismo. Entonces, trataba de hacer mensualmente un Facebook Live, un poco para como invitar a las personas que se pueden hacer otras formas de terapia, ¿no? Adaptarse un poquito. Y bueno, pues la verdad es que creo que fue muy adecuado en su momento. Y por supuesto también no dejé de dar terapias presenciales porque había gente que sí, definitivamente quería, necesitaba. Y en ese caso, pues sí, con las medidas necesarias, trataba de no, que las terapias presenciales no fueran corridas, o sea, fuera un espacio de 1 hora para que en lo que se sanitizaba y demás, que son las cosas que yo pues realicé en la terapia. Pero fue de verdad haciendo uso de mucha creatividad, tanto de mis propios pacientes como pues para mí misma fue un reto. Sí, claro, de muchas maneras. Qué interesante esto que mencionas. Lucy, ¿consideras que el tiempo, de duración de la pandemia y en específico del confinamiento contribuyó a presentar mayor estrés, depresión, ansiedad o incluso algún otro trastorno? Sí, sin duda, sin duda. Como hemos reiterado a lo largo de este tiempo que estamos hablando, de verdad hay mucha ansiedad, mucha depresión, estrés. Yo de verdad tuve a muchas personas con trastorno principalmente obsesivo compulsivo, que de repente además se sorprendían porque decían, es que a mí nunca me había dado esto, ¿no? Crisis de pánico. A mí no me había dado esto y eso, pues lo que pasa es que no nos dábamos como la posibilidad de estar con nuestra propia persona y de repente nos encerramos, estamos con la familia, o sea, dejamos de hacer ciertas actividades y ahora nos tenemos que mirar y tanto tiempo que de repente es así como, ay, ¿quién soy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Qué me está pasando? Entonces, había muchas cosas que a lo mejor no conocíamos de nuestra persona. La gente siempre me decía, bueno, es que sí soy nerviosa, siempre he sido nerviosa, pero pues obviamente no se había explorado, nos falta mucho autoconocimiento y de repente pues nos quedamos con nuestra propia persona y así como de, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces se desencadenan todas estas cosas o yo diría, empezamos a redescubrir estas nuestras otras partes, ¿no? O a magnificar lo que ya traíamos. Entonces, sí, definitivamente aumentó de gran manera. ¿No? Y sigue, digo, yo no puedo decir que se ha acabado, creo que sigue, solo que en diferentes temáticas, o sea, antes era el miedo de, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Ahora es, ¿y ahora cómo regreso? ¿No? Comprendo que esto es un poco lo que nos estamos enfrentando ahora y un poquito más adelante te voy a preguntar qué recomendaciones das a los espacios para reencontrarnos, es decir, como no, porque este es un reencuentro pues diferente a todos los reencuentros que se han dado. Sí. ¿Qué recomendaciones das a los espacios laborales, familiares, escolares, a nivel social para esta parte de volver
a integrarnos a más actividades cada vez presenciales, a más actividades que se están reactivando. Claro, con las debidas precauciones aún de seguirnos cuidando, porque aún está esta recomendación. Pero me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto. Te voy a interrumpir unos segundos para podernos ir a un segundo corte y volvemos para retomar este tema. Te agradezco mucho por lo que nos vas compartiendo. Vamos a un corte y volvemos. Claro que sí. Estamos de vuelta. El día de hoy estamos platicando acerca de los retos en el cuidado de la salud mental a partir de la pandemia por COVID-19. Les invito a que nos sigan contactando al número telefónico 800-911-3232, completamente gratuito, con atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Nos acompaña la doctora, colega, amiga Lucía Porfirio Dámaso, y estamos hablando acerca de diferentes puntos que implicaron un reto, que todavía implican un reto en el cuidado de la salud mental durante la pandemia por COVID-19. Lucy, si estás de acuerdo, voy a saludar a algunas personas que nos están contactando por medio del chat. Les agradezco a todos los compañeros y compañeras del Centro CIMI de Salud Emocional que se encuentran en este momento aquí en el programa. Nos han mandado saludos. Eh, Anaí Orduña nos manda saludos, Mía Condado, hola, Gloria Estrada, buenas tardes, saludos desde Guanajuato, Luis Enrique, saludos, Juan Mendoza García, saludos desde San Luis, José Enrique Ortega, buenas tardes, excelente tema, nos dice Isa. Por aquí hay unas preguntas que te quiero hacer. Nos dice Anaí Orduña. A raíz de la pandemia desarrollé trastorno de pánico y he tenido diferentes episodios. ¿Qué estrategias puedo implementar? Esa es una de las preguntas que nos hacen. Verónica Jiménez, saludos y gracias. Guadalupe Juárez nos dice, doctora, a mí me dio, gracias a Dios, tenía ya los 2 refuerzos, pero fue algo muy feo al contagiar a mi hija, a mis padres, o lo más que tenía miedo y desapareció y hasta el momento se me olvidan las cosas y tengo mucho cansancio. Doctora, vivo con el miedo. De verdad, muchas personas dicen ya se acabó y andan como si nada y esto no se acabará, ¿verdad? ¿Será porque vivo con el miedo? ¿Será, ¿Será porque vivo con el miedo, doctora? Y Guadalupe Juárez también nos dice, hay personas que se contagian más recurrente. ¿A qué se debe esto? Si ven si ven esta situación, ¿por qué? No entendí muy bien ahí. Y ya, a ver, ¿qué opinas de estas 2 preguntas que nos hacen? Listo, ya te escuchamos. Ahí no te escuchamos, Lucy. Bien, lo que Lucy
vuelve aquí con el audio, pues les quiero invitar a todas las personas que están conectadas en este momento, que si han tenido alguna experiencia que se relacione no solo con el tiempo del confinamiento durante la pandemia, sino también con las diferentes situaciones que se pudieron haber generado con el contagio o bien con haber tenido efectos secundarios posterior al contagio o con alguna situación familiar, personal, de pareja que se haya dado durante la pandemia, nos pueden contactar al número telefónico que es gratuito, que está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, al 800-911-3232. Ahí van a poder recibir atención psicológica con seguimiento por parte de algún psicólogo o psicóloga en la línea telefónica. Em, Otra de las cosas que podemos tener al alcance es que en nuestra página de internet www.simisae.com.mx podemos encontrar diferentes artículos de interés común y también pueden contestar algunos cuestionarios sobre ansiedad, depresión, estrés, codependencia y les va a contestar algún psicólogo, psicóloga acerca del resultado que hayan obtenido. ¿Listo, Lucy? Creo que ya ahí te escuchamos. Creo que estamos teniendo algunos problemas con el audio. Vamos a dar un poquito más de tiempo a que pueda como volver a activar el audio. Si alguien más nos quiere hacer alguna pregunta aquí en el chat, estamos leyendo todas sus dudas, comentarios, sugerencias. Si hay algún otro tema que nos quieran, pues de pronto recomendar y el cual quieran que abordemos aquí en los programas que hacemos todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde, pueden suscribirse a nuestra página de YouTube y también a la página de internet en Simi Chat, Simi Radio, pueden darle me gusta y les va a estar notificando cada vez que haya un nuevo programa. Lucy, creo que ahí ya te escuchamos. ¿Tú me escuchas? Hola, hola. Creo que yo no me escucho. Digo, yo no Sí te escucho nada. escuchamos, sí te escuchamos. No sé si me escuchan. Sí te escuchamos, Lucy. ¿Hay algo? ¿No hay con el chat? A ver, te voy a... Bueno, creo que Lucy está teniendo algunos problemas con el audio. Ajá, no me escucho. ¿No nos escuchas? Yo no escucho nada. Y tengo activado el micrófono. ¿No hay manera de escribirles? No escucho.
Gracias por la espera. Bueno, nuestra invitada del día de hoy está teniendo algunos problemas con el audio. Va a volver a ingresar. En lo que ella se vuelve a integrar aquí al programa, vamos a ir hablando de algunas estrategias que estuvimos platicando Lucy y yo al hablar de este programa. Pues bueno, como nos comentaban aquí en las preguntas, hay diferentes circunstancias y situaciones que se han dado durante la pandemia por COVID-19 y pues una compañera aquí nos comenta, ¿no? Que ha tenido problemas o tuvo reacciones de ataques de pánico. Evidentemente, la pandemia implicó pues un cambio en muchos sentidos. No era algo que estuviéramos pues de pronto esperando y de pronto como el podernos enfrentar a una situación de adversidad puede desatarnos varias circunstancias o situaciones de vida desde situaciones de ansiedad hasta situaciones por depresión, estrés, incluso algunos síntomas físicos que los conocemos acá en el área clínica como una psicosomatización, que quiere decir que empezamos a presentar algunos síntomas a partir de tener algún malestar emocional, como por ejemplo, en el caso de la ansiedad puede haber manifestaciones tanto físicas como psicológicas que pueden ir desde la sudoración, taquicardia, una sensación constante de incertidumbre, problemas para tener concentración, en algunas ocasiones incluso problemáticas para integrarnos a otras actividades y para llevar a cabo las actividades del día a día. Lucy, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas? Ya estoy con ustedes. Una disculpa. Justo No esto te es lo que pasaba en preocupes, la son pandemia. cosas que pasan. No te preocupes, son Sí, cosas que pasan de estar en vivo. Qué bueno que te pudiste volver a integrar. Te sí. quiero leer nuevamente algunas preguntas que nos están haciendo aquí en el chat y me parecieron muy interesantes y que las podamos comentar aquí. Mira, te repito que Anaí Orduña nos saluda y bueno, varios de los compañeros y compañeras que se encuentran en el Centro CIMI de Salud Emocional se encuentran aquí en el programa. Ajá. Y alguien de las personas que nos ven comenta que a raíz de la pandemia desarrolló trastorno de pánico y ha tenido diferentes episodios. Ella nos pregunta, ¿qué estrategias puede implementar? Por aquí abajo también otra persona nos comentó que estuvo contagiada y que a pesar de que ya tenía los 2 refuerzos, empezó a tener el miedo del contagio con la familia. Y de todas maneras, pues experimentaba diversas emociones y sensaciones porque veía que algunas personas, pues de pronto andaban como si nada cuando esto aún no se termina. Eso cabe resaltar, ¿no? Que todavía no se ha terminado, debemos de seguirnos cuidando, de tener como pues un compromiso con la salud mental, con la salud emocional, con el contacto social para que pues con la participación de todos y todas podamos tener como un mejor panorama ante esta situación. Lucy, ¿qué nos comentarías de estas dos preguntas? Bueno, con respecto a la primera, sí es muy común que se desarrolle em, estas crisis, ¿no? De pánico. Y bueno, la sugerencia que yo daría, bueno, en principio sí, yo sugiero una terapia psicológica, ¿no? A su vez también sí sugiero incluso una valoración médica, al menos por un tiempo, porque vivir con crisis de pánico, vivir con ansiedad no es calidad de vida. A veces tenemos muy estigmatizado esto de acudir con un psiquiatra, de acudir a algún lugar, ¿no? Porque empezamos a decir, ay, no, pero como, ¿por qué? ¿Qué tal si me hago dependiente? No, yo creo que es muy importante de principio una terapia psicológica, una valoración médica, porque de verdad no es calidad de vida. Pero bueno, por supuesto que hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, las respiraciones, el ejercicio de respiración, la meditación, eh, justamente trabajar la expresión de las emociones. Y aquí se trabaja mucho con la identificación de los pensamientos también, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a ese punto? La expresión, ¿no? Y bueno, pues en un momento daré también como la cercanía al arte, hay que ir liberando todo, porque yo digo, como metáfora siempre digo que cuando tenemos crisis de pánico, ansiedad, es energía contenida, entonces tenemos que liberar de alguna manera esas emociones, esa energía que venimos cargando, descargarnos para que justo no explotemos en estas crisis, ¿no?
Totalmente de acuerdo, qué interesante y qué importante todo lo que comentas. Esta cercanía con el arte me parece que es terapéutica, ¿no? Desde la música, la escritura, la pintura, el baile, totalmente de acuerdo. Lucy, ¿dónde te podemos encontrar? Hace ratito hablabas de la importancia de recibir apoyo psicológico, en caso de ser necesario también acudir a una valoración médica, porque como bien lo comentas, algunas manifestaciones de la ansiedad, como los ataques de pánico, las crisis de pánico, no permiten que nos desarrollemos de la misma manera en el día a día y, por supuesto, reducen la calidad de vida. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿A dónde te podemos llamar? Eres fundadora de un centro de atención integral. Coméntanos, por favor. Aquí abajito van a estar apareciendo los datos de Lucy, tanto su número telefónico como el nombre del lugar donde podemos acudir con ella, es espaciobienestar.com. Ahí está su página de internet. No sé si tú nos quieras comentar un poquito qué vamos a poder encontrar ahí y a dónde te podemos llamar, Lucy. Claro, claro, bueno, en este espacio yo aquí estoy mm, para servirles, doy terapia psicológica con muchísimo gusto. Y bueno, pero también en este espacio podemos encontrar masajes relajantes, bañito en sauna, eh, algunos ejercicios justamente pues de meditación, porque la idea de este centro es atender tanto físicamente como a nivel emocional, que nunca hay que separarlas, porque si estamos mal emocionalmente, afectamos nuestro organismo y viceversa. Somos un ser como completo, nunca hay que separar. Entonces, el objetivo de este centro es justamente abordar al ser en todos los aspectos, ¿no? Eh, Muchas gracias. entonces, pues con gusto me pueden encontrar justamente a través de la página de espaciodebienestar.com o pueden comunicarse al 55 13 63 4506. Como les comento, pues aquí yo aquí estoy, yo aquí trabajo, pero conmigo pues trabajan también otras personas, ¿no? Eh, que brindamos diferentes terapias igual, ¿no? Psicocorporales. Entonces, pues estamos aquí para servirles y siempre hay que buscar diferentes alternativas para apoyarnos. Claro que sí. Y Lucy, quiero preguntarte, antes de que se nos termine el tiempo acá en el programa, que esto pues es de vital importancia ahora que comentabas pues el apoyo integral, que totalmente tienes razón. ¿Cuándo pedir ayuda? Durante la pandemia y ahora, en este momento actual, y ahora que estamos retomando más actividades presenciales, em, ¿cuándo vamos a ver como la necesidad de acudir a una consulta psicológica o incluso médica? Claro, siempre es importante en todo momento pedir ayuda es bueno, pero sobre todo cuando empecemos a sentir que hay algo que nos está generando cierta desadaptación, cierto malestar, hay que estar muy al pendiente como cómo nos sentimos tanto física como emocionalmente. Sin embargo, yo siempre pienso que es como los automóviles, no necesitamos hasta que ya se descomponga y ahora sí llevar la reparación, sino siempre estarnos como checando continuamente. No, a lo mejor no es que tengamos que estar siempre en terapia, pero sí, yo creo que al menos como con cierta frecuencia, estar como valorándonos, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo están nuestras relaciones interpersonales, cómo nos sentimos con nuestro trabajo, con nuestra familia, estar como replanteándonos, ¿no? Pero sobre todo, estar como al pendiente, cómo nos sentimos en este presente, ¿no? Me siento bien, estoy feliz, disfruto lo que hago. Si no es así, si empiezo a tener algunos, eh, algún malestar, tanto físico como emocional, pues no lo dudemos, ¿no? Pero aunque no nos sintamos mal y que nos acostumbremos a ciertas rutinas, creo que sería importante replantearnos, ¿no? Creo que sería replantear cómo estoy y hacer una valoración, acudir al menos una vez al año, yo diría, para al menos plantearnos cómo estamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lucy. Y te quiero hacer otra pregunta ya, más personal. ¿Aplicaste alguna medida de autocuidado durante este tiempo? Como profesional, como persona, ¿hay algo que nos puedas compartir de lo que tú misma aplicaste para cuidarte de esta situación?
Claro, yo, bueno, de principio, al ser, digo, psicóloga, al ser terapeuta, estoy en terapia en casi en todo momento. Entonces, pues bueno, no dejé menos ahora pues la terapia, pero por supuesto también pues otras actividades como la actividad física. A mí me gusta mucho correr, entonces estuve yendo a correr. Cuando tenía la oportunidad de acercarme a áreas naturales, ¿no? Creo que me escapaba y eso es algo importante, la meditación, ¿no? Y sobre todo pues estar en contacto con las personas, ¿no? Amistades, familiares, pero también a veces al decir yo la meditación conmigo misma también, ¿no? ¿Cómo ando? ¿Cómo me siento? ¿No? Brindarme mis descansos, darme permisos también de a veces dormir suficiente, eh, reír suficiente, llorar si es necesario también, ¿no? Como permitirme estas expresiones en todas las formas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Qué interesante lo que comentas, porque en realidad, pues estas son medidas de autocuidado que nos conviene como personas, como seres humanos, implementarlas en todo momento, no solo ante una situación adversa, ante una situación de crisis o ante una situación de emergencia sanitaria, sino también en la vida diaria, como un estilo de vida, como adquirir un estilo de vida en el cual estemos recurriendo a diferentes estrategias para salvaguardar la salud mental, que pues algo que me pareció como muy relevante durante estos 2 años es que la salud mental cobró un papel muy importante y se puso todavía más sobre la mesa. Siempre ha sido importante, pero me parece que a raíz de esto se habló más en varios espacios, tanto en noticieros como en espacios virtuales, como en espacios escritos, como en la investigación acerca de la necesidad de trabajar con la salud mental, porque en realidad los cambios, pues tú sabes que se pueden dar en cualquier momento y los cambios pueden ir relacionados a muchas cosas, no solo en relación a la pandemia. Lucy, pues ya estamos al final del programa, se me ha pasado este tiempo muy rápido. Me despido con mucho gusto, con mucho cariño de ti, de todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Eh, Quiero también que pues no sea la primera y la última vez que nos visites. Ojalá podamos tenerte acá en más programas, en hablar de diferentes temas. Sé que tienes pues muchos temas de los cuales hablar, entonces ojalá nos aceptes la invitación nuevamente para estar aquí acompañándonos en algún programa. Ay, con mucho gusto y más bien yo soy la agradecida. Gracias por la invitación, gracias por compartir y bueno, pues lamento estas cosas del internet, pero aquí estoy con mucho gusto. Pues algunas de los detallitos de estar en vivo. Pues a todas las personas que nos estuvieron acompañando esta tarde, les agradezco mucho. Les pedimos que se sigan comunicando a nuestra línea telefónica de atención psicológica, la cual está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Si aquí en el chat no hubo oportunidad de que comentaran algo, por favor regálenos una llamada para que puedan expresar cualquier duda, situación, comentario o caso que hayan vivido. Para todo el personal que estamos laborando en el Centro CIMI de Salud Emocional, les atendemos con mucho gusto y es un espacio en donde vamos a poder contar con la posibilidad de tener un seguimiento psicológico y pues es un recurso del cual podemos aprovechar a cualquier hora del día y en cualquier situación. Lucy, te agradezco mucho por haber estado acá. Nos despedimos y les esperamos la próxima semana. Vamos a estar hablando de primeros auxilios psicológicos en situaciones de urgencia. Vamos a tener de invitado al psicólogo Juan Francisco, que seguro también lo conoces. Entonces, pues también te esperamos dentro de una semana, Lucy. Que tengas muy bonita tarde y me despido de toda la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.